A ver, pensemos en una situación muy común. Estamos en un centro comercial. ¿Quién tiene la autoridad ahí realmente? O sea, ¿un guardia de seguridad privada tiene las mismas facultades que un policía? Bueno, hoy vamos a meternos de lleno a trazar esa línea, que la verdad es que a menudo es bastante confusa, entre la seguridad pública y la privada. Es una distinción, híjole, fundamental, porque define los límites de la ley en nuestra vida cotidiana. Ok, para desentrañar esto bien, vamos a seguir una ruta. Primero, hablaremos de lo que se conoce como la ilusión de autoridad en estos lugares cotidianos. Luego vamos a descifrar, por así decirlo, el ADN de cada tipo de seguridad para ver de qué están hechas. Después nos vamos a lo duro. ¿Qué dice el Estado de Derecho, el marco legal? De ahí pasamos a analizar las consecuencias sociales y al final, para que todo quede clarísimo, vamos a ponerlo a prueba con un caso práctico en esa zona gris. Muy bien, pues empecemos con el primer punto, esta idea de la ilusión de autoridad y el dilema que nos plantea hoy en día. Aquí está el meollo del asunto, el gran acertijo moderno. Pensemos de nuevo en el centro comercial. Legalmente es propiedad privada, no hay duda, pero en la práctica funciona como si fuera una plaza pública, ¿cierto? Es un espacio de convivencia. Y justo ahí es donde se da un choque de autoridad. Porque la seguridad privada se convierte de facto, o sea, en los hechos, en quien regula el comportamiento de la gente, y muchas veces lo hace con criterios que son muy pero muy distintos a los que usaría la policía. Entonces, para poder resolver este acertijo, lo primero que tenemos que hacer es irnos a lo básico, a las diferencias fundamentales. Hay que entender el ADN, la esencia que distingue a un tipo de seguridad del otro. Y esta tabla lo desglosa perfectamente. A ver, veamos las dimensiones clave. Primero, el origen del poder. La seguridad pública, la del Estado, nace de la Constitución, de ese famoso contrato social donde todos cedemos un poco de libertad a cambio de orden y bien común. La privada, en cambio, nace de un contrato comercial de derecho privado. Luego el objetivo. El Estado busca el bien común, el orden público. La empresa privada, lógicamente, busca proteger intereses particulares y, claro, generar un lucro. El ámbito de acción también es clave. La pública, en todo el territorio nacional, en espacios públicos. La privada, intramuros, dentro de una propiedad específica. Y por último, las facultades. El Estado puede investigar, arrestar, usar la fuerza legítima. La seguridad privada se enfoca en prevención, disuasión, control de accesos. Como vemos, son naturalezas completamente distintas. Ahora, todo esto que acabamos de ver no es nada más una discusión teórica o académica. No, no, estas diferencias están perfectamente grabadas en la ley. Así que veamos cómo el marco jurídico mexicano pone las cosas en su lugar y define estos límites de actuación. Y nos vamos directo a la cima, a la Constitución. El artículo 21 es clarísimo, no deja lugar a dudas. La seguridad pública es una función a cargo de la Federación, las entidades federativas y los municipios. Punto. O sea, es una función exclusiva del Estado. Esto es una manifestación directa de lo que conocemos como el monopolio legítimo de la fuerza, que como ya vimos, nace de ese contrato social que nos da forma como país. Pero entonces, ¿dónde queda la seguridad privada? Bueno, la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública nos da la respuesta. La reconoce como auxiliar de la función pública. Y ojo, esta palabra auxiliar es la clave de todo. No dice que es un sustituto, no dice que es un igual. Dice que es un auxiliar, un colaborador. Y este término nos lleva de la mano a un principio jurídico fundamental. Se trata del principio de auxiliariedad. ¿Y qué significa esto en español simple? Pues que la seguridad privada complementa a la pública, la apoya, pero jamás la reemplaza. La autoridad suprema siempre, siempre la tiene la autoridad pública. Llevándolo a la práctica. Si hay una emergencia, un guardia privado está legalmente obligado a obedecer las órdenes de un policía. No hay discusión. Fin de la historia. Ok, ya vimos el fundamento legal, que es muy claro. Pero ahora salgamos un poco del derecho y entremos a la sociología, porque el crecimiento tan grande de la seguridad privada tiene consecuencias sociales muy profundas, que desde una perspectiva criminológica es indispensable analizar. Hay un concepto muy potente de la socióloga Lucía Dammert que lo describe a la perfección, la feudalización de la seguridad. Pensemos en la Edad Media, con los señores feudales y sus castillos. Pues es una analogía de lo que pasa hoy. Se describe una brecha cada vez más grande en cómo se vive la seguridad dependiendo de la clase social. Se crean una especie de feudos modernos, zonas protegidas para quienes pueden pagar por esa seguridad, mientras que el resto, bueno, queda fuera de las murallas. Y esto, inevitablemente, genera un sistema de seguridad de dos velocidades, de dos niveles. Por un lado, tenemos una seguridad proactiva, preventiva, pagada con dinero privado, y por el otro, una seguridad que suele ser reactiva, que a menudo es deficiente y que depende de los recursos públicos, que pues sabemos que a veces son limitados. Aquí está el gran riesgo.
que la seguridad deje de ser un derecho universal y se convierta en una mercancía más, en algo que se compra y se vende. Perfecto. Ya vimos la teoría, la ley, las implicaciones sociales. Ahora, ¿qué tal si llevamos todo esto al terreno práctico? Vamos a analizar un caso muy concreto, una de esas zonas grises, para ver exactamente dónde se dibuja la línea en el mundo real. El escenario es este. Imagínenlo. Un guardia de seguridad privada, dentro de un supermercado, sorprende a una persona justo en el momento en que está robando una botella de licor. Esto es un caso de libro de lo que legalmente se conoce como flagrancia, o sea, que te cachan con las manos en la masa. La gran pregunta aquí es, ¿qué puede y qué no puede hacer legalmente ese guardia? Vamos a analizarlo paso a paso, con 3 preguntas muy específicas. 1. ¿Puede el guardia detener a la persona? 2. ¿Puede interrogarla para saber por qué lo hizo? Y 3. ¿Puede encerrarla, digamos, en la bodega mientras llega la policía? Cada una de estas acciones pone a prueba los límites que hemos estado discutiendo. Y aquí las respuestas son contundentes y nos dibujan la línea perfectamente. ¿Detener a la persona? Sí, sí puede. Lo hace bajo una figura que se llama detención ciudadana, que aplica cuando hay flagrancia. ¿Pero puede interrogarla? Rotundamente no. La interrogación es una facultad de investigación exclusiva de la autoridad. ¿Y encerrarla? Menos, absolutamente no. Eso ya se tipificaría como privación ilegal de la libertad, que es un delito grave. Así que, como ven, su poder se limita a una sola cosa: retener a la persona y de inmediato ponerla a disposición de la autoridad pública. Ni un paso más allá. Y todo este análisis nos deja con una pregunta final, una reflexión que es fundamental para el futuro de nuestras ciudades. Cuando los espacios que sentimos como públicos, como de todos, una plaza, un centro comercial, son vigilados por intereses privados, ¿realmente siguen siendo de todos? La respuesta que demos a esta pregunta no solo va a redefinir el concepto de seguridad, sino más profundamente el propio significado de lo que es vivir en comunidad.